buenas noches, les saludamos con mucho gusto a mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes en el programa En la Línea. Bueno, ya que les estamos diciendo cada 8 días, parece que estamos repitiendo, pero no, es que los problemas derivados fundamentalmente de la pobreza se han convertido en una verdadera calamidad, no solamente para los Estados Unidos, y les voy a decir luego por qué, sino también lo que sucede en México y en toda Centroamérica y en otras naciones del mundo. Estados Unidos, Raúl, está que ya no nos aguanta a los mexicanos, porque llegan todos los días, no quiero decir la palabra grosera, pero llegan grupos gigantescos, y ahí van mexicanos y centroamericanos, y los cubanos, que los cubanos eran renuentes a salir de Cuba e ir a Estados Unidos, pues ahora ya se convirtieron en una nueva calamidad para los Estados Unidos, porque le están llegando cubanos de todas partes, sobre todo lo que ha sucedido, y que tú tienes información de eso, lo que ha salido en muchas poblaciones de Texas. Fíjate que hay una gran corriente de inmigrantes de Venezuela, de Cuba. También. Ya no se diga de todo el resto de Centroamérica, incluso de Guatemala. Hoy la situación de la migración está en su punto quizá más álgido del número de miles y miles que incluso sin esperar, como hubo un tiempo hace unas semanas que estaban del lado mexicano en el río Bravo, ya se cruzaron más de 1,000 y se pusieron del lado americano. Uno, en los centros de detención de Estados Unidos ya no cabe nadie. Dos, han estado mandando a su país, deportando, y sigue llegando. Extranjeros solicitaron al gobierno de México que se les otorgue un corredor humanitario con autobuses para poder circular por territorio nacional y así puedan llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. 12,000 migrantes. Pues se pueden ver como pocos o muchos, aún tratándose de Estados Unidos, pero 12,000 migrantes que ya fueron detenidos y deportados de Estados Unidos es mucha gente. Y además detuvieron a otros 3,000 por el abuso de confianza. ¿Qué es el abuso de confianza? Supónganse que yo estoy, tú Raúl, estamos trabajando en una empresa, en una negociación importante, nos dan la confianza precisamente para manejar capitales y para manejar mercancías, en fin, y de pronto desaparecemos. Ese es el abuso de confianza que se está poniendo de moda, pero mucho más en los Estados Unidos. En 7 meses, 12,000 individuos que cometieron fraudes y 3,000 abusos de confianza en todo en tan poco tiempo. En lugares como San Antonio, de Texas, ya no saben qué hacer. Seguramente ustedes han leído, han sabido, que les ponen autobuses e incluso a los migrantes detenidos para mandarlos a las propias ciudades de Estados Unidos como Nueva York y como Chicago. Bueno, y los de Chicago y los de Nueva York dicen, ¿y nosotros por qué? Ah, y aparte los que mandan para México. Claro, porque el gobernador de Texas, que es un enemigo de la migración, bueno, pues no mandó poner tanques, tanquetas y todo la frontera del lado americano. Bueno, pues todo eso tiene que ver también con lo que mencionas. En autobuses ha mandado cientos o miles a Nueva York y a Chicago, porque dice que allá los quieren, bueno, pues se los mando. Y los gobernadores de Nueva York y de Chicago, oiga, siquiera avísenos que, porque los primeros que llegaron, pues los dieron acomodo. Pero ahora también el problema, como la humedad, Félix, se extiende en esos estados. Nunca imaginamos, de veras, se los digo, en tantos años que llevamos de contemplar todo esto de la migración y todo esto de las correteadas que les dan a mexicanos, a centroamericanos,
nunca nos imaginamos que tantos cubanos iban a salir de Cuba para refugiarse precisamente en los Estados Unidos. Porque a raíz de lo que hicieron los hermanos Castro de Cuba, pues se suponía, y muchos cubanos, la gran mayoría, decidió no pisar jamás o poner un pie en el territorio estadounidense. No, pues ahora les están llegando por, voy a decir montones, que no es lo adecuado, pero por montones les están llegando migrantes de Cuba precisamente. Tomando en cuenta que para salir de Cuba hacia lo que es Miami o cualquier otro, hay que salir por mar, en balsas. Y de esta manera lo que mencionas hace todavía más notorio que la migración que antes había contenida en Cuba y no querían salir, ahora ya no saben qué hacer para salir. Bueno, también han encontrado un caminito, ya sabes cuál, pues México. Claro. Llegan, por ejemplo, a Yucatán por mar, y ahí se vienen hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Y quién los para? Pues solamente los estadounidenses. Bueno, pero ¿quién iba a imaginar que los propios estadounidenses iban a detener a los migrantes para enviarlos a su propio territorio, como es Nueva York y Chicago? Porque dicen los tejanos, si ya nosotros ya no los queremos, si ustedes sí los quieren, pues ahí les van. Fíjate qué curioso que el fenómeno mayor de migrantes se da hacia Texas, no a California, que podría ser por Tijuana, Mexicali. Yo creo que es por, ¿qué te puedo decir? Conveniencias o las facilidades que puedan ver los propios migrantes. Porque efectivamente hubo años y años en que los migrantes llegaban a California y ahora llegan fundamentalmente a Texas, tanto que el gobernador de Texas, que se ha convertido en una feria furiosa contra México, manda a numerosos lugares precisamente de Texas a los indocumentados, sean estadounidenses, sean mexicanos, sean cubanos, sean de donde sean, los manda a la frontera. Y algo que hace todavía más penoso todo este panorama, no es porque solamente las fechas de este fin de año, que ya terminó y estamos empezando el 2023, sino por las bajas temperaturas que aguantan. No tardaría, y dicen los expertos en medicina, en haber una epidemia de neumonía o de cualquier enfermedad bronquial entre mayores y entre niños. Dijiste bronquial y ya se te estaba... Sí, ya siento. Ojalá y que no te nos vuelvas no. nada, Raúl. Efectivamente, las enfermedades se están también ensañando, no solamente con la gente de Estados Unidos que tiene tantos recursos para enfrentar a los enfermos, sino también en México hemos tenido rachas bastante graves de tantos enfermos que se dan, sobre todo en las fronteras. Por eso es que hasta parece, y no parece, sino que es una realidad, la actitud grosera del gobernador de Texas, que ha puesto vigilancias terribles en diferentes puntos de Texas, y por ahí lanzan y corretean a los indocumentados como si fueran animales ponzoñosos, y la verdad ya es una gran ofensa para México, y yo creo que el gobierno mexicano también les debe decir, bueno, ya párenle, porque esto no se vale. Hay cosas que hacen tensa la relación. Esto de la migración, el asunto en otro orden de ideas dentro del Tratado de Libre Comercio del maíz transgénico y otros datos más que tienen que ver con quejas que tiene el empresariado norteamericano y canadiense de fallas en el respeto a los contratos dentro del mismo tratado. Pues esto, Raúl, como decías hace un momento, se va a complicar, se va a agravar mucho más, porque la migración va en aumento.
va en aumento por la pobreza tremenda que hay en Centroamérica y en todo el Caribe, por toda la gente que nos está llegando a México y luego brinca a Estados Unidos. En Estados Unidos, la verdad, ya no saben qué hacer con todos los migrantes que llegan particularmente a Texas y que, como dije, Raúl, ahora qué curioso, que de Texas lo están mandando a Nueva York y a Chicago, a su propio territorio. O sea, están mandando migrantes entre los propios migrantes. Sí, lo que quiere decir finalmente, porque el tiempo ya se nos acaba, que el problema se le salió de las manos a México y a Estados Unidos. Pues se le salió a la naturaleza también, porque tantos fríos y tanta pobreza que tenemos, la pobreza se deriva desde luego de los fríos, ha provocado esta situación y cada día, no es fácil decirlo, pero es una realidad. Vamos a tener más pobres y más enfermos por todo esto que está pasando, no solamente en México y Estados Unidos, sino en el mundo. Así es, Félix. Muy buenas noches, perdón si nos alargamos un poquito, pero es que el tema nos surge de plantearlo a ustedes y que ustedes tengan conciencia de que si van a migrar, lo piensen 2 veces. Muy buenas noches, Raúl. Y quiero desearte feliz año que está empezando y a toda la audiencia también, gracias, lo mejor, que haya salud. Bueno, pues, ustedes ya saben que les mandamos un abrazo cariñoso y ojalá que tengamos mejores días. Buenas noches. Buenas noches.